Veía a otros pelear ahí en el ring y sentía presión sin haberme subido antes. Y por eso yo ya empezaba a contar de unos 200 a 300 hasta 500 y yo iba a contar, me acuerdo. Estoy muy emocionado, un honor presentar al campeón regional de boxeo, Matías Rivera Yáñez, el Tiburón Yáñez. ¿Cómo así Matías decide no seguir una carrera profesional quizás y dedicarse al 100% a un deporte de combate? ¿Cómo así decide ser boxeador? Bueno, a mí siento que el boxeo es el deporte que más me gusta, ¿no? Que más me encanta. ¿Cómo así nace ese gusto? Desde el primer momento que me puse los guantes, que empecé a entrenar, me di cuenta que este deporte me gustaba un montón. Yo siento que si me van a escoger entre el boxeo o los estudios, voy a escoger el boxeo, pero igualmente el estudio siempre debe estar de la mano. ¿Comenzaste a boxear hace cuántos años atrás? Ya llevo 3 años entrenando boxeo. Desde los 14. Ajá. ¿Cómo fue la infancia de Matías? Bueno, mi infancia, yo comencé viviendo en La Victoria, cerca de Pueblos Azules. Vivía con mis abuelos y con mi mamá, ¿no? Lo normal era que mi mamá siempre estaba en un negocio, podía vender algo. En ese momento que estaba en pandemia, me acuerdo que se habían puesto de moda unos pulverizadores que botaban alcohol, que la gente usaba para limpiarse las manos. Claro, 2020 por ahí. Ajá. ¿Qué hacía yo? Yo le ayudaba a mi mamá en su trabajo, ¿no? Tomaba fotos, le ayudaba a pegar algunas cosas, a limpiar. Era como su mano derecha. ¿Tu mamá iba a verte en peleas de boxeo? Sí, casi todo el tiempo me va a ver. Aunque a veces cuando es muy lejos yo le digo que no se preocupe, que se quede en casa, ¿no? ¿Cómo reacciona una mamá de un boxeador? Me imagino yo como papá, ver que a mi hija le estén pegando, ¿no? O esté recibiendo puños, pucha, debe ser doloroso. Bueno, mi mamá sabe que hay un riesgo, ¿no? Que puedo recibir golpes, que puedo ser noqueado, pero igualmente mi mamá me apoya porque sabe que es algo que me gusta mucho. ¿Hay miedo cuando tú entras al cuadrilátero y ves a tu oponente segundos antes ya de la pelea, cuando ya prácticamente todas las luces se apagan y el árbitro te dice pelee? Antes, cuando estaba empezando y todas mis primeras peleas, yo sentía nervios, ¿no? Pero ¿qué hacía? Me mentalizaba, respiraba, botaba el aire, respiraba igual. Y ¿qué hacía? Pensaba en todo lo que había hecho antes de esa pelea. Cuántas veces había corrido, cómo me había levantado temprano, todos los entrenamientos pesados que tuve. Pensé en todo eso. Durante la pelea, hay segundos en que llegas al ring y toca presentar a tu oponente. Ajá. Y 2 segundos de espera. ¿Cómo te sientes mentalmente? Yo lo que me digo a mí mismo es que he entrenado muy duro para esto. No es necesario tener miedo, ¿no? Esta es una pelea, pero no una pelea para tener miedo, sino para demostrar de lo que estoy hecho. ¿Hay dolor? Hablábamos con un también deportista y él decía que no sentía dolor cuando ya estaba dentro. ¿Es cierto? ¿Eso pasa con Matías? Hay momentos que por la adrenalina, ¿no? Uno se olvida de las cosas y no siente dolor. Y sí he sentido eso, que por la adrenalina de querer ganar, seguir adelante, seguir sacando golpe, a veces uno se olvida del dolor que está sintiendo. ¿El dolor se puede trabajar? ¿Puedes tú no sentir dolor y eso se puede entrenar? Yo pienso que sí, porque hay muchas prácticas para hacer que ese dolor o sea menor o evitarlo y así poder dar una excelente pelea. Sí se puede entrenar el dolor, estar ahí netamente en el cuadrilátero, los golpes del otro oponente no te duelan. Bueno, hay momentos que no te va a doler, ¿no? Pero obviamente que el rival no es débil, el rival igualmente te va a sacar un buen golpe y te va a doler. Esas son cosas que no podemos evitarlas, pero aún así lo que tenemos que hacer es seguir adelante con la pelea, buscar la victoria. Más o menos, ¿cuántas peleas tienes desde que has comenzado a pelear? Bueno, la verdad que no recuerdo mucho, pero me imagino que tendré unas 23 victorias y 2 derrotas. ¿Cómo lidias una derrota? Yo cuando tuve mi primera derrota, sí me sentí triste, ¿no? Fue la primera de todas y estaba en una buena racha. Pero al final del día solo me queda aceptar, corregir mis errores y volver a entrenar y entrenar para ser más fuerte. ¿Cómo se logra corregir un error después de una pérdida? ¿Te grabas o solamente te mentalizas y dices qué he fallado, qué debo corregir? Bueno, yo hago estas 2 cosas. Primero, yo olvido de mi pelea. Si veo que, por ejemplo, he bajado mucho la mano, quizás no tuve mucho oxígeno, trabajo para mejorar en eso. Ahora, también está el factor psicológico, ¿no? Que a veces uno, por miedo, no da su 100%. Eso es lo que más trato de trabajar yo, ¿no? Mi cerebro, para enfocarme más al momento de pelear. ¿Puede pasar que por miedo no des al 100% aún así parado? Sí, siempre puede pasar. Hay veces que tú sabes que has entrenado un montón, te has dado tu 100% y sabes que puedes ganar la pelea. Pero al momento de estar ahí, tu cuerpo no te reacciona como debería y eso te puede molestar mucho a la hora de pelear. ¿Cómo es algo alucinante que has preparado bastante y llegas a la pelea y sientes miedo y cómo tu cuerpo no puede reaccionar? Bueno, tú sabes que te has preparado, sabes que has entrenado muy fuerte y llegas al momento que te subes al ring, estás frente a frente con tu rival, pero sientes que tu cuerpo ya no está igual que antes, no está igual a como estabas calentando que como está ahora en el ring. Y a veces hay gente que le molesta eso, ¿no?
porque se siente de una forma diferente y el cuerpo les empieza a molestar un poco. ¿Hay presión? ¿Cómo Matías puede lidiar la presión ante el público, ante la persona que está al frente tuyo, que también se ha preparado tal y cual como tú te has preparado? ¿Cómo se puede manejar esa presión, imagino que absoluta, no presión al 100%? Bueno, cuando yo estoy en el ring solo estoy concentrada en dos personas, mi rival y mi entrenador, que es la esquina. Y al momento de sentir yo una presión, yo tengo a mi entrenador que me dice mis palabras, que me motiva y me ayuda, ¿no?, a seguir adelante. Y aparte de eso, yo mismo también hablo conmigo. Pienso en lo que voy a hacer en la pelea, pienso en todo lo que me he esforzado y me digo palabras a mí mismo que me motiven, que me ayuden a surgir. ¿Le dices palabras en el momento de la pelea, en el transcurso, o es antes? Bueno, puede ser antes de la pelea o puede ser también cuando estoy en la esquina. Acaba el primer round, me voy a la esquina, yo intento hablar conmigo y también escucho a mi entrenador. Y yo mismo me digo todo lo que me he esforzado, no puedo perder, no puedo darme ese lujo de ser derrotado, puedo ganar esta pelea como sea. ¿Tú crees que eso influye? Sí, demasiado. ¿Determina una pelea? Yo pienso que sí, porque hay veces que el cerebro puede ser un arma más fuerte que los brazos y que las piernas. ¿Tú eres de los peleadores que suele estudiar antes de una pelea a su rival o improvisas en el momento? Bueno, yo cuando puedo, sí investigo a mi rival, ¿no? Para saber más o menos su base, cómo es su estilo de pelea. ¿Es algo cotidiano? ¿Siempre te han dicho quién es tu rival y para que lo puedas estudiar? ¿O han sido peleas así corto tiempo que ya no te da tiempo de hacer eso? No, recién este año habré empezado a investigar sobre mis rivales para asegurarme, ¿no? ¿Tú crees que hay una estrategia en el cuadrilátero para poder ganarle a tu rival? Sí. ¿O solamente es paz y es improvisación pura? No, uno siempre debe haber una estrategia detrás de todo el proceso que hay, ¿no? Si veo que mi rival es bueno en esto, yo le busco la pelea por otro ángulo. Siempre buscar una solución, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido una de las mejores estrategias que hayas desarrollado en todas tus peleas y que tú digas, esta es la estrategia que me caracteriza a mí como peleador? Bueno, yo cuando tuve una competencia que fue en Coixco, si no mal recuerdo, habré peleado eso de las 7 de la noche y me tocó pelear con uno de la casa, ¿no? De ahí. ¿Y qué pasó? El rival era de irse de frente nomás, de buscar la pelea. A mí también me gusta mucho pelear de frente, pero me pongo a pensar y al momento tú de ir a pelear a otro sitio, que no es tu casa, puedes tener una desventaja, ¿no? ¿Y tú crees que desventaja con los jueces o con el público? Con los jueces, también con el público puede ser, pero en sí con los jueces. ¿Y qué hago yo? En vez de arriesgarme y buscar un boxeo corto, lo que hago es buscar un boxeo largo y evitarlo, esquivarlo, irme para atrás, buscar a la distancia. ¿Tú crees que muchas veces el pelear en otros lugares, el público influye en las peleas, o sea, más que la preparación? Sí, también, porque hay veces que el público te puede tratar mal, ¿no? Te pueden decir ciertas cosas y depende de tú cómo lo tomes. Suele determinar una pelea, la cual, no sé, tú sientas que sí le puedes ganar y por la presión del público, ¿puede eso cambiarse? Sí, pero en esos casos tú solo debes escuchar a dos personas, al árbitro y a tu esquina. El público en ese momento ya no importa ya. ¿Te acuerdas de tu primera pelea? Sí, sí me acuerdo de mi primera pelea. Fue en Surco, si no mal recuerdo. ¿Cómo te sentiste? Me sentí vivo, con ganas de seguir boxeando más y más. Me acuerdo que bajé 5 kilos para esa pelea y muy bonito, gané y me sentí alegre, ¿no? Llegué a mi casa. ¿Nervios sentiste? Nervios, sí, y en ese tiempo yo no sabía mucho de estrategias, ¿no? No sabía cómo relajarme y yo lo que hacía nomás era como contar del 1 hasta el 200, 300. Al 200. Ajá, para relajarme. Antes de la pelea. Claro, antes de la pelea. ¿Influye la relajación, crees tú? Sí, demasiado. En ese tiempo igual no era muy consciente, ¿no? Por lo que era nuevo y estaba comenzando. Cuando ya entro al local donde es la competencia, yo estoy contando ya. Porque a veces, yo en ese momento que recién había comenzado, que iba a hacer mi primera pelea, veía a otros pelear ahí en el ring y sentía presión sin haberme subido antes ya. Y por eso yo ya empezaba a contar de 1 al 200, al 300, hasta el 500, yo iba a contar mejor. ¿Tú crees que esa presión de sentirlo antes de comenzar la pelea influye, determine la pelea en general? Sí, porque tú al sentirte muy presionado, te puede molestar mucho a la hora de pelear. Te sientes presionado y a lo mejor te pones más duro y no puedes soltar bien los golpes, te puedes esquivar. ¿Pasa eso usualmente en los combates así de boxeo? Yo sí he conocido gente que le ha pasado eso, que por los nervios y no saber controlarse, en los entrenamientos pelean bien, pero al no saber la parte psicológica, al final en la competencia pelean mal. ¿Tú crees que lo psicológico, Matías, influye, determina una pelea? Sí, bastante. Yo he conocido gente que es muy buena entrenando, es disciplinada, pelea bien, pero al momento de que llega una competencia, se cierran, se bloquean y no pueden hacer lo que hacen a la hora de entrenar. ¿Tú crees que lo psicológico puede hacer que tu entrenamiento se anule? Sí, al no saber controlarte, no saber cómo usar tus emociones, te puede perjudicar mucho a la hora de subirte al ring, sin siquiera haber comenzado la pelea. Puedes perder la pelea antes de subirla. ¿Los cortes de peso, tú crees que influyen en lo psicológico? ¿Has Bueno, sufrido con los cortes de peso? Hubo una ocasión, ¿no? Que estaba muy
subido de peso. Llegué a pesar 68 kilos y bajé a 59, recuerdo. 9 kilos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Me sentía desganado, sin ganas, pero recordaba la fecha de la pelea y me motivaba. Uno se siente cansado al momento de bajar de peso. Hasta hay gente que se siente molesta, que a lo mejor se desahoga al momento de entrenar, ¿no? El tema de los cortes hacen que el estado de ánimo cambie. Sí, te hace sentir más. Yo, en mi opinión, yo cuando hago un corte de peso de muchos kilos, me siento más cansado, más triste o sin ganas. ¿Cuánto es lo máximo que has cortado? Una vez estuve en 68 kilos y medio y bajé a 59 kilos 700 más o menos. Casi 9 kilos. Ajá. Bastante. Sí. Imagínate, hay gente que no baja 2 o 3 kilos mensuales. ¿Cuánto más o menos es el recorte que tú haces? Bueno, para esa vez que yo bajé casi 9 kilos, habrá sido unas 3 semanas más o menos. 3 semanas. Ajá. Y después del corte de peso, ¿cuánto sueles rebotar? Ahora ponte que bajo 59 kilos. Antes sí solía rebotar mucho, ¿no? Bajaba 59, rebotaba 65. 7 kilos. Ajá. Prácticamente al día siguiente. Claro, pero ahora que como más sano, yo como en cantidad, pero como comida saludable, ¿no? Y hago un rebote a 63. No es recomendable rebotar mucho. O sea, ¿te hace más pesado después en la pelea? Bueno, yo recomiendo que si se va a hacer una dieta, siempre con supervisión, ¿no? Porque siendo jóvenes todavía podemos crecer y eso es lo primordial. ¿Puedes dormir algún día antes de la pelea? Dormir, sí, un día antes de la pelea lo primordial es el descanso. Estar en tu casa, en tu cama, no hacer nada. ¿Cómo te mentalizas antes de una pelea? Por ejemplo, tu pelea es mañana, hoy en la noche. ¿Cómo es Matías? ¿Qué piensas? Si fuera en la noche, ahorita estaría pensando en dos cosas. ¿Cuál va a ser mi estrategia para pelear? Y cómo voy a controlar mis emociones, ¿no? Al momento de estar ahí. Antes de la pelea tengo que pensar qué voy a hacer. Si voy a irme a la corta, si voy a pelear a larga distancia, si voy a pelear esquivando. Tengo que pensar cómo es que voy a estar para esa pelea. ¿Sueles entrenar antes de la pelea o sueles hacer sparring o algo fuerte? Un día antes de la pelea no hago absolutamente nada. ¿Cómo se ve Matías de acá 5 años, 6 años? ¿Qué objetivos vienen para Matías? De acá a 5 años me veo de dos formas. Una es continuando con mi carrera de boxeo. Bien puede ser en boxeo amateur o boxeo profesional. Pero yo ahorita me doy más por el boxeo amateur. Hay unas cosas más que me gustaría cumplir. ¿Cómo es la mentalidad de un boxeador? Bueno, la mentalidad yo pienso que depende de cada persona, ¿no? Para mí, la mentalidad de un boxeador debe ser tranquila, pero no quedarte así bloqueado, de cerrarte. Uno debe saber cómo actuar. En casos donde un boxeador se bloquee, ¿qué recomiendas hacer para que se desbloquee en el momento? Imagino segundos. Bueno, al momento uno tiene que ya pensar bien en lo que está pasando. Ves que te cae un golpe, 2 golpes, 3 golpes, nada, ya debes reaccionar. Aunque sea lanzar un golpe, un mal golpe, pero lanzar algo y ahí ir agarrando confianza. Se cree que un deportista que hace deportes de contacto es agresivo. ¿Tú crees en eso? Bueno, yo he conocido cada tipo de gente, ¿no? He conocido boxeadores que son muy tranquilos, que no le buscan problemas a nadie. He conocido otros boxeadores que a lo mejor ya están metidos en temas de delincuencia o paran peleándose en la calle, pero yo pienso que todo depende de uno, ¿no? Si uno quiere ser un ladrón, es un ladrón. Si uno quiere ser un boxeador, es un boxeador. Pero la cosa es que uno debe mantenerse como persona, como ser humano. ¿Tú crees que el entorno influye? Sí, demasiado. Hay gente que tiene sueños, que quiere hacer cosas, pero a lo mejor tienes un amigo que te invita a tomar algo, tienes una novia que te dice para salir, y eso te distrae en tu objetivo principal, ¿no? ¿Tú crees que las distracciones son el motivo principal por qué las personas no llegan a donde puedan llegar? Sí, hay muchos talentos en el país que yo pienso que podrían llegar lejos, ¿no? Pero claro, siempre hay una distracción. Un amigo que te dice para salir a la calle a hacer hora, tienes problemas económicos y tienes que salir a trabajar, ¿no? Para poder comer algo. ¿Qué recomiendas en base a eso? Amigos que te invitan a hacer hora, de quizás una novia que te dice vamos a hacer cosas que no van dentro del objetivo que tú quieres. Al final todo depende de cada uno, ¿no? Si quieres ser un boxeador profesional de alto nivel, te olvidas de esas cosas. ¿Cómo es olvidarse? ¿Al 100%? Al 100%. La vida tiene que ser entrenar, descansar, entrenar y así sucesivamente. Claro, ¿no? Igual nunca está de más un día que uno salga a distraerse, porque uno no puede mantenerse haciendo lo mismo todo el tiempo. ¿Cómo es el día rutinario de Matías? Actualmente me levanto 6:30, entreno, luego descanso unas horas y me voy a mi segundo entrenamiento, que es en la tarde, entreno y luego me voy a mi casa solo a descansar. Y así toda la semana. Ajá, así toda la semana. Y en esa rutina, ¿cuánto tiempo ya llevas? Bueno, en este hábito que estoy ahorita de entrenar y descansar, llevo aproximadamente unos 4 meses. 4 meses. Ajá, solo entrenamiento y descanso. ¿Pero es un hábito que tú piensas mantenerlo o usualmente se dan siempre antes de una pelea? Bueno, a mí me gustaría mantener este hábito, ¿no? Pero acá en Perú es más complicado porque como no hay mucho apoyo al deportista,
deportista, uno tiene que buscar trabajo, estudiar una carrera para poder sobrevivir. ¿Qué consejo le darías a los boxeadores, los jóvenes que ahorita están viendo el boxeo como una carrera profesional, que ahorita entrenan durísimo, se suben al cuadrilátero y muchas veces la pelea no se les da como ellos hubieran querido, y no porque no hayan entrenado, muchas veces se autosabotearon arriba, no manejaron la relajación, no manejaron lo psicológico? Con tu experiencia, ¿qué les podrías decir? Si están comenzando este deporte, yo lo que les recomendaría que no se desanimen por una derrota o por un error. Los errores siempre van a haber, pero que podemos frustrarnos por unas cosas pequeñas. Lo importante es seguir adelante y continuar persiguiendo los sueños. Hay muchas formas también de controlar la relajación. Una de ellas también puede ser contar del 1 al 200, al 300, pero siempre buscar una solución. Me indicabas que habías contado del 1 al 600 en alguna de tus peleas. Sí, una vez llegué a contar del 1 al 600. Porque la mente se enfoca en el conteo y olvida la parte del miedo, olvida la parte de la presión. Exacto. ¿Y eso quién te lo recomendó? Bueno, eso lo empecé a hacer yo solo y conversé con un psicólogo, ¿no? Que también me dio unos tips para controlar los nervios. ¿Y algunos tips que te hayan dado así que tú los puedas transmitir y que se pueda efectuar dentro de una pelea? Bueno, tips para controlar los nervios que yo siento que me han servido bastante a mí son respirar y botar el aire seguido, pensar en ¿Como si estuvieras agitado? Exacto, pero suave, en un ritmo tranquilo. Pensar en exactamente lo que vas a hacer antes de la pelea. ¿Estás ahí? ¿Visualizar? Exacto. Vas a botearle rápido, vas a botearle fuerte. La cosa es visualizar lo que vas a hacer antes de subir al ring. ¿Estás ahí? Piensa. ¿Qué vas a hacer a tu rival? Le vas a lanzar a lo mejor un golpe arriba y un golpe abajo. Y usualmente la visualización es importante un día antes o minutos antes de salir. Si puedes hacerlo un día antes, está muy bien, de verdad. ¿Te ha servido la visualización a ti? Sí, demasiado. De verdad, Matías, un gusto tenerte, más por la edad que tienes. Un gran futuro te espera. Para cerrar, Matías, algo que quieras decir para motivar a hacer que lo que estés pensando y lo que te digan que no se puede, sí se puede, todo es posible. No se molesten si algo les sale mal o si las cosas van mal. Solo es cosa de seguir persiguiendo sus sueños, ¿no? Nosotros tenemos un logo que siempre sale superpuesto en todos los videos. Es una iguanita con un casco y nosotros tratamos de transmitir eso. Cuando tú veas una prenda con una iguanita y un casco, es señal de que cumplas tus sueños, de que todo es posible, que nada te detenga, que todo se puede hacer visualizando, todo se puede hacer trabajando duro, porque la única limitación es la mente. ¿Tú crees en eso, Matías? Yo sí, pienso que la mente es la única limitación que pide a conseguir algunos sueños que buscamos. O sea, la mente te puede llevar a lo más alto o puede hacerte, cuando puedes llegar a lo más alto, vayas a lo más bajo. Exacto, la cosa es saber controlarte, ¿no? Saber usar tu cerebro. Eso, Matías, de verdad, un gusto, un placer, hermano. Espero que te vaya bien en tus objetivos. Un gusto tenerte acá. Un gustazo igualmente.